Son materias que tenemos que tener ahí a la vista, presentes, son pasaditas a las 12:30. A la vuelta nos vamos a encontrar con nuestro amigo que espero ninguna vez le haya tocado algún tipo de delincuencia. ¿Lo han asaltado? ¿Ha tenido problemas, don Francisco? Últimamente no, pero nadie está exento de lo que está pasando en nuestro país respecto a la delincuencia. Ya, eso es muy sabio. Últimamente no, o sea, igual te ha tocado. No, o sea, cuando más joven me pillaron despistado y me sacaron el celular, pero yo te diría que el último año no. Después de las experiencias previas, ¿cierto? Uno igual toma los recuerdos. Por ejemplo, en la calle no andar hablando por teléfono porque llegan y te lo sacan, ¿cierto? También cuando uno llega de noche en auto, también la precaución de ver si te sigue alguien atrás o no, para evitar un portonazo, esas cosas. O sea, igual trato de adoptar medidas, pero en cualquier momento te puede pasar que te asalten. Hace poco a un familiar cercano le robaron el vehículo. Entonces, en Valparaíso, entonces no estamos exentos, ¿cierto? Nadie de que nos pase algo respecto a la delincuencia que estamos viendo ahora. Y por eso que es una temática que abordamos aquí en el programa. Ya, pero vamos a cambiar, vamos a hablar de salud. Hay varios temas pendientes. Está Francisco Álvarez, ex seremi de salud, químico farmacéutico, docente de la UNAV. Está la Leo por ahí, que está... Y está el gato por ahí que también se cruza de repente, ¿eh? Sí, ya. Sí, así que siempre el sonido ambiental que tenemos acá. Ya, chiquillos, espérame, vamos a la pausa. A la vuelta entonces establecemos contacto y abordamos esta materia. Estamos de vuelta en el Ponte Online. ...24 minutos ya para la 1 de la tarde... ...es el mediodía donde nos encontramos... ...compartimos la actualidad, las noticias... ...lo que se viraliza, lo
la tendencia, decíamos, lo que se viraliza, lo que se comunica, lo que se habla, lo que trasciende. Bueno, todo esto nos interesa. Hay distintos panelistas, distintos invitados que son parte importante del programa. Estamos con Pura Noticia, transmisión en conjunta a esta hora. Si usted se mete ahí a puranoticias.cl, va a estar transmitiendo también el programa. IPC de octubre, 0,4% inflación, se modera, acumulando un 5% en los últimos 12 meses. La Democracia Cristiana anuncia que votará en contra en el plebiscito constitucional. Ya vamos a estar hablando de eso mismo, no de la Democracia Cristiana, ni lo que vota cada cual, sino del proceso del plebiscito del próximo 17. Lo vamos a hacer con una profesora de Derecho Constitucional, con Scarlett Valdés, que viene aquí al programa. A Rapa Nui encuentran ovoides de cocaína en frasco de mayonesa valuados en 280 millones de pesos. Cervel dio a conocer, dio el inicio al periodo de campaña y propaganda para el plebiscito constitucional. Chile ha recibido más de 30.000 solicitudes de refugio desde el 2010. 23,9% son de Cuba. Eso es lo que publica Pura Noticia a esta hora. Bueno, habíamos dicho que estamos ya con Francisco, y ¿quieres partir con algo, amigo mío? Porque hay harta información que podríamos ir dando cuenta, Pancho. Sí, bueno, algunas cosas importantes. La famosa droga zombie se han hecho más de compromiso. O sea, ¿Te han hecho bastante entrevista con eso? Sí, salió en todos lados con eso. Pero igual es preocupante, porque la última semana han aparecido varios casos de detención, ¿cierto?, de narcotraficantes, y eso igual es una señal de que la droga ya la tenemos instalada en Chile, ¿cierto? Pero todavía no vemos lo que vemos, por ejemplo, las noticias internacionales de estos literal zombies que vemos en distintas ciudades de Norteamérica, Estados Unidos y Canadá, pero lamentablemente no va a pasar mucho tiempo para ver esa realidad. Porque así es la cosa nomás. Porque estamos en un mundo globalizado, Jorge. Sí, pues además que nuestras fronteras son tan permeables, es tan fácil. Es muy fácil pasar por cualquier lado finalmente. Sí. Porque los puertos no tienen todo el control, no sé tú para qué decir. Bueno, mira, oye... Sí, en términos generales podríamos hacer un muestreo claro, digamos, en qué consiste, cómo se incorpora al organismo una droga de este tipo, de esta naturaleza, y qué consecuencias trae. Yo creo que eso es importante también destacarlo, Francisco. Sí, mira, importante. La droga zombie lo que contiene principalmente es fentanilo, que es un analgésico bien potente, es un opioide, ¿ya?, de la familia de la morfina, por ejemplo, de la heroína, pero es 50 veces más potente que la heroína y 100 veces más potente que la morfina, ¿ya? Habitualmente este analgésico potente lo usamos a nivel intrahospitalario, sobre todo en pacientes que están en ventilación mecánica o pacientes que están sufriendo dolores bastante fuertes, ¿ya? Es una droga que se usa habitualmente y hace muchos años atrás, pero hoy en día el foco está puesto porque el comercio ilegal lo ha transformado en distintas formas, ¿ya? Esta droga no tan solo se aplica a través de inyecciones, sino que también hay algunos comprimidos que los venden, que no sabemos que contienen en general la parte del fentanilo. El problema está en que los efectos que pueden provocar, por ejemplo, son que inicialmente las personas se sienten felices, sienten incluso cierto placer, pero cuando se les acaba el efecto, que dura más o menos entre 2 a 3 horas, las personas se empiezan a sentir muy mal y con ganas de volver a consumir la droga, ¿ya? Dentro de las complicaciones están, por ejemplo, que no tenga ganas de orinar o de ir al baño, pero de las más graves que nos preocupan es que la frecuencia del corazón, las pulsaciones bajan, la presión cae y también se puede producir falla respiratoria. Entonces, todo esto en su conjunto te puede llevar a la muerte. Y esta intoxicación que se produce finalmente por el consumo de esta droga, algunas personas lo pueden experimentar desde la primera dosis, y hay otros que se van acumulando a través del tiempo, y vemos como en Estados Unidos, por ejemplo, esto ha cobrado la vida de miles de personas, ¿ya? Por eso la preocupación, porque es una droga que es mortal, mucho más mortal que otras drogas, y por eso también la alarma de comunicar esto a toda la comunidad, para que también estén atentos, ¿cierto? Porque gran parte de la población que lo consume son jóvenes, así que ahí atentos los papás, las mamás que nos están escuchando, nos están viendo, respecto a los comportamientos que pueden tener
su hijo en el caso de lo que consuman, porque se van a dar cuenta que van a andar más lento, que les va a costar más procesar las cosas. Entonces ahí es un warning, ¿cierto? Una alerta para estar atentos de que no estén consumiendo esta droga que lamentablemente ya ha cobrado la vida de miles de personas. Ok, en términos generales, las drogas causan problemas gravísimos, no solamente en la salud, en el trastorno también de la familia, en la relación interpersonal. O sea, de verdad es una desgracia y hay que pedir ayuda, hay que asistenciar de alguna manera. Aquí no están los elementos, ¿no es cierto?, de una salud mental, psicológica, expedita, apoyadora. Así que hay que hacerle frente de muchas maneras. Ahora, ¿cuáles? Me dice usted. Bueno, simplemente el amor, el cariño, algún especialista, algún entendido, ir a una gestión municipal. ¿Cuál es la ayuda que se puede pedir en los consultorios? ¿Qué se puede hacer también si hay un niño, ¿no es cierto?, un familiar directo que está con este tema de la droga? ¿Qué ayuda se puede pedir, Francisco? Bueno, esta senda, ¿cierto? La senda que el servicio público relacionado con esto, que igual pueden acceder a la información de las redes sociales o la página asociada a este servicio, pero en general, la verdad es que respecto a las adicciones no tenemos una cobertura real. O sea, centros de intoxicaciones como ocurre en otros países, ¿cierto? Como Estados Unidos o como en Europa, que tienen centros que dan cobertura a personas que no tengan acceso para poder desintoxicarse. De hecho, la realidad en Chile es que la mayoría de las personas que consumen droga y se quieren desintoxicar, más bien tienen que tener capacidad de poder pagarlo, ¿cierto? Es que ese es un punto. Generalmente, en ese sentido, los que ayudan mucho a las personas que no tienen muchos recursos son algunas fundaciones, ¿cierto? Y también algunas organizaciones relacionadas con Senda, ¿cierto? Pero la verdad es que no tenemos como una política pública que vaya centrado principalmente en la rehabilitación de los drogadictos. Sí. No, en eso estamos medio débiles en Chile, ¿ya? Y eso es una realidad. No, y el problema es que no es una, no son dos, no son decenas, son centenares, miles de personas que están directa o indirectamente vinculadas, familias, gente joven, que también tiene el trastorno y la problemática sociocultural, económica de por medio. Entonces, es una complicación de nunca acabar. No por eso hay que bajar los brazos, ¿no es cierto? Y decir que no hay solución, que no hay salida. La red de apoyo es vital, porque por ejemplo, si hay una persona drogadicta y no tiene red de apoyo, o sea, esa persona está destinada lamentablemente a morirse consumiendo la droga, porque en el fondo no tiene ayuda. Ahí muchas veces a través de la asistencia social de las municipalidades pueden ayudar en algunos casos, como por ejemplo hemos visto con personas en situaciones de calle, pero en general, como no tenemos una política pública robusta, lamentablemente hay personas que terminan en abandono o se terminan muriendo porque no tuvieron una salida, y lamentablemente nosotros como equipo de salud nos damos cuenta de estos problemas cuando llegan intoxicados a la urgencia. Se hospitalizan, pero salen y vuelven a recaer, y es un círculo que nunca termina, lamentablemente. Francisco, cambiamos de tema. Pasó hace más o menos una semana desde que se comunicó, digamos, que Mauricio Medina había sido internado, digamos, y que su estado de salud era bastante complicado. Así lo había dicho también Francisca, su hija. Señaló hoy día que mi papá ya salió de riesgo vital, ha tenido una buena evolución. Recordemos que Mauricio incluso estuvo en coma inducido luego de sufrir una delicada crisis diabética, enfermedad crónica que le ha dado más de un problema en los últimos años y de conocimiento público. Y a pesar de esta positiva evolución en los últimos días, Francisca sostiene que su estado anímico es bajo, a pesar que a veces el humor está latente, puede que no sea así todo el día. El hospital en sí es un espacio depresivo e incómodo. Lo único que queremos es que salga, ojalá que pueda ser trasladado a Santiago pronto. ¿Qué has sabido tú del estado, digamos, y la condición médica de Mauricio? Sí, no, mira, lo que yo sé es que la verdad es que ha evolucionado bastante favorablemente en respecto a lo que se comunica de la incomodidad de estar en un hospital. Claramente
estar hospitalizado no es agradable, incluso teniendo la mejor hotelería del mundo, pero también lo que le está pasando a él nos refleja un poco lo que le pasa a todos los diabéticos, ¿ya? Que es una enfermedad que finalmente es progresiva, ¿cierto? Que está asociado principalmente al aumento constante de la glicemia por diversos motivos. Hay personas que tienen diabetes, sobre todo en jóvenes y niños, cuando se detecta, y tiene más bien un componente genético, ¿ya? Pero en los adultos ya está asociado, por ejemplo, a los hábitos, a cómo me alimento, a cómo duermo, a algunas conductas relacionadas como, por ejemplo, al consumo del alcohol, ¿cierto? Pero en ese sentido la diabetes tiene, para poder mantenerla controlada, porque cuando tú tienes diabetes ya estás diagnosticado y es una enfermedad crónica que hasta los últimos días de tu vida te va a acompañar. Ahora, ¿cómo evitamos que esa enfermedad no siga progresando? Primero, las personas tienen que asistir a los controles, tienen que tomarse su medicación, eso por una parte que es muy importante, pero por otra también tiene que cambiar el switch de los hábitos de vida. O sea, claramente el que en tu dieta solo consideres comida chatarra, ¿cierto? O que no dejes de tomar alcohol, eso te impacta, pero la realidad que tenemos lamentablemente en Chile, Jorge, es que 2/3 de los enfermos crónicos no son adherentes. ¿Esto qué quiere decir? Que se toman la pastilla cuando se acuerdan, o a lo mejor se toman la pastilla todos los días, ¿cierto? Pero no cambian sus hábitos. Entonces, en el fondo, todo ese conjunto de cosas va generando que las personas se vayan complicando y lamentablemente, y menos mal que no le pasó, ¿cierto? Y que se está recuperando, hay personas que lamentablemente fallecen. También hemos visto muchos casos, sobre todo a nivel hospitalario, que personas que no se cuidan, lamentablemente van perdiendo sus extremidades porque al no tener una enfermedad controlada, el azúcar es tan dañina en niveles altos que tienes problemas de coagulación, aparecen más infecciones y eso es lo que te va generando todas las complicaciones. Y siempre ocurre, digamos, en las extremidades inferiores, ¿no? Sí, lo que pasa es que nuestro cuerpo, ¿cierto? Generalmente las complicaciones se ven a problemas en las extremidades inferiores más que en las superiores. ¿Por qué? Porque en sentido de la llegada a la sangre o de perfusión, está mucho más mejor perfundido en la parte superior de nuestro cuerpo que la parte de abajo. ¿Y eso por qué? Porque nuestros órganos vitales, ¿cierto?, se concentran en el tronco superior. Y por eso vemos que la mayoría de las complicaciones ocurren en los pies, en las piernas, ¿cierto? Y es por eso que vemos como las personas, ponte tú, y esto es una realidad y hay que decirlo, le amputan primero los dedos, después el pie, después parte de la pierna, entonces, y va avanzando esta situación, y por eso es importante tomar conciencia de lo que como, cómo me manejo en el día a día, y lo más importante, si me diagnosticaron que tengo diabetes, asistir a los controles y tomarme el tratamiento como le indique el médico. La evaluación y el cuidado, indudable, porque sí, de lo que uno haga, la gimnasia, ¿no es cierto?, el cuidado también en la alimentación y todo eso. Oye, esto de que sea un coma inducido, mucha gente tiene asociado esto de que está en coma inducido a una extrema gravedad, ¿no?, digamos. No necesariamente reviste un tema de vida o muerte, digamos, esta situación. ¿Por qué se produce, se lleva a un equipo médico a inducir a coma? Sí. Mira, yo que trabajo en UCI, sé harto el tema. La verdad es que, bueno, coloquialmente todo el mundo lo conoce como coma inducido, ¿ya? Claro. Pero en el fondo lo que nosotros hacemos en la práctica habitual es una sedación profunda. Los pacientes se sedan profundamente por distintas condiciones, ¿cierto? Una de ellas es que, por ejemplo, los pacientes caen en falla respiratoria, no pueden ventilar o no pueden respirar por ellos mismos de forma espontánea, por lo tanto se tienen que conectar a un ventilador mecánico y el grado de falla respiratoria es muy grande y que en el fondo la sedación profunda, ¿a qué te ayuda? Por un lado, en que estés bien acoplado a la máquina, ¿cierto? Pero por otra parte, que tú te mantengas tranquilo y no tengas ningún estímulo, por ejemplo, que te agite o que te muevas, que eso pueda producir
un mayor daño a lo que uno ya tiene. ¿Ya? Esa es una condición. Okay. Hay otras condiciones que tienen que ver porque, por ejemplo, en algunos pacientes que se puedan agitar mucho, ¿cierto? O que tengan otras condiciones de base, por ejemplo, un paciente que no deje de convulsionar, se aplica una sedación profunda, claro. O también si tengo un paciente, ¿cierto?, que necesita estar en reposo, y porque lo vimos, por ejemplo, con el COVID, los pacientes con falla respiratoria por COVID, lo mejor que les hacía para recuperarse, como no teníamos un antídoto, era que estuviesen en una sedación profunda, bien conectado a la ventilación mecánica, y así se pudo salvar la vida. ¿Por qué? Porque y usted lo sabe muy bien, pues, don Francisco. Sí, sí, porque el virus es un virus muy jodido, porque en el fondo, si tú te mueves mucho, si estás muy dinámico, eso al final se te va produciendo un mayor daño, y por eso también se descubrió que los pacientes, particularmente con COVID, la sedación profunda ayudaba mucho a que las personas estuvieran en reposo y se pudiesen recuperar. Bueno, podría estar hablando toda la tarde de esto. Sí. No, pero ¿sabes por qué quise hacer esta asociación? Por el caso puntual de Mauricio Medina, que claro, y se dice, ¿no es cierto?, en términos periodísticos, y se le produce entonces me imagino que él debería haber estado muy complicado, o sea, que la complicación que se le generó también tuvo un impacto. Claro, pero no necesariamente el coma inducido está vinculado a una situación de extrema gravedad y que le vaya a costar la vida. A eso me refiero, que está separado. No necesariamente el coma inducido reviste características de muerte. Eso es. No, de hecho el coma inducido es una práctica que se ocupa también para poder ayudar que el paciente se recupere rápidamente. La condición de riesgo vital es todavía, no siempre está asociado con el coma inducido, pero ya cuando tengo un paciente con un coma inducido, estamos hablando de un paciente grave, ¿ya? Pero es muy distinto el concepto de riesgo vital. ¿Por qué? Porque yo puedo tener un paciente con coma inducido que no está en riesgo vital, que se está recuperando porque necesita estar reposo sedado. Pero puedo tener un paciente que además su presión arterial no aumenta, que necesita apoyo de otras drogas para poder vivir. Ahí ya estamos hablando de un riesgo vital como tal. O por ejemplo un paciente, no sé, que tuvo un accidente automovilístico y está perdiendo sangre, ¿cierto? Ahí estamos hablando de otras condiciones que revisten riesgo vital, pero que también son pacientes que están en coma inducido. Así que igual es bueno hacer esa aclaración. Sí. Oye, nos queda poco tiempo, pero a ver, ante el aumento de las inscripciones, los gimnasios, ¿no es cierto? Porque viene la temporada de verano, todos queremos estar así como el conductor del programa, que donde la gente sedentario, ¿verdad? Uno con el tiempo después se pone sedentario, ¿verdad? Pero bueno, nos pilla la máquina. Oye, la Seremi de Salud de Santiago oficializó, digamos, un comunicado, digamos, donde dice que se está fiscalizando las condiciones sanitarias de seguridad de los centros de entrenamiento ubicados en Santiago. Ahora, ojo con los gimnasios, porque de repente tienen que tener algunos elementos de salvataje inmediato, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces hemos visto que vienen paros cardiorrespiratorios o una situación de ese tipo y tienen que tener un desfibrilador? Un desfibrilador. Desfibrilador en el caso que ¿Cuánto? Espérame, déjame salir de esta cuestión. Desfibrilador, ¿eso es? Eso. Muy bien. Ya, me costó la cuestión. Ya, oye, ¿qué resguardo tienen que tener los gimnasios entonces? Porque yo debo exigir, pues si voy a pagar ahí. Como son locales de asistencia masiva, ¿cierto? De personas, claramente el concepto de que tengan un desfibrilador ayuda mucho, ¿cierto? Para poder ayudar a asistir a una persona que tenga un paro. Ahora, ¿cuál es el problema? No me sirve de nada tener un desfibrilador si no tengo a nadie del equipo que lo sepa usar. Exactamente, claro. Eso es importante. Ahora, también la fiscalización no tan solo tiene que ver con el tema del desfibrilador, sino que también con las condiciones mínimas de seguridad e higiene. Por ejemplo, higiene, que los baños estén funcionando y que tengan las personas para poder lavarse las manos, que se puedan duchar, por ejemplo, que no hayan problemas con eso, que haya limpieza también de tanto de las máquinas como de los baños. Y por otra parte, los temas de seguridad. Y esto es una realidad. Hay gimnasios que tienen mucho espacio y que las máquinas, tú tienes todo el espacio disponible para poder hacer los ejercicios, excepto cuando está lleno, que uno compite ahí con la persona quien agarra la máquina, ¿cierto? Pero
también tenemos gimnasios que son muy chicos y que por tener todas las máquinas disponibles se produce un riesgo, po. ¿Por qué? Porque hay alguien que está entrenando, imagínate, esto igual hay resguardo porque hay tope, hay sellos que evitan que se caiga la pesa, pero ¿qué pasa si uno está entrenando y pasaste a llegar a la otra persona con un peso, no sé, 30 kilos? O sea, ahí claramente se puede producir un accidente y por eso la Seremi también es importante que fiscalice eso, que desde el punto de vista de seguridad se sepa que las instalaciones den el ancho, ¿cierto? Para evitar que por una proximidad entre una persona y otra se produzca un problema, como también los planes de emergencia en el caso de que haya un incendio. Se recomienda siempre hacer un chequeo previo antes de meterse a hacer gimnasia, ¿no es cierto? Aeróbica, esos saltos, zumba y tanta cuestión. O sea, mira, la mayoría de los gimnasios te lo permiten. Cuando uno va a cotizar, uno puede, o sea, no todos de forma automática te invitan a eso, ¿cierto? Pero uno como usuario puede recorrer las instalaciones, ver qué le parece antes de pagar directamente por asistir al gimnasio. Eso es lo que yo recomiendo, que antes de inscribirse en un gimnasio vean bien cómo están las máquinas. De repente hay máquinas que pueden estar defectuosas, ¿cierto? Y que eso también reviste un peligro. Entonces es importante eso, chequear antes de... Eso. Y mentalícese, mire que cuánta gente se mete a los gimnasios y ahí queda, y más encima te hacen firmar para todo el año o 6 meses, no sé cuánto. Un desastre, un desastre. Yo no me inscribo al gimnasio, las 2 primeras veces que me inscribí, hasta uno paga el año, no va todo el año. Claro, es verdad. O cuando te compras esas máquinas estáticas, para caminar o esas trotadoras, esa cuestión, que ahí quedan, como dice un amigo, para colgar las toallas, que sepa. En la pandemia tuvimos la creatividad de que incluso desde la casa podemos entrenar, entonces hoy día igual hay hartas formas de entrenar. Yo por lo menos lo que me gusta mucho es hacer natación, porque es un momento donde uno se desconecta, igual en el gimnasio, ahí con el celular ahí, entrenando, que entonces no te desconectáis nunca. Es verdad. Es verdad, y además en el gimnasio de repente esa incomodidad en el espacio, de repente nos falta Schwarzenegger que está ahí, ¿no es cierto?, estirando los músculos y uno queda así como todo. Mira, yo aprendí en el gimnasio que no porque uno levante más peso entrena mejor los músculos, ¿ya? Eso es importante, de repente. Sí. Y ojo con la fatiga también muscular, pues, si existe. Sí, no, y hacer bien los ejercicios, pues Jorge, si de repente la gente, que ahí yo me creo Arnold, y al final se lesionan, pues. Entonces igual siempre pedir asesoría o consultar ahí también en el gimnasio si los pueden apoyar para evitar justamente lesiones, que ese es otro tema. Sí. Y la zumba en los gimnasios cuando están todos arriba y todos van para acá y yo iba para el otro lado y dije, ya, no es lo mío, esa cuestión es la típica, no, todos para acá y yo para allá, no. Desincentiva el tema. Bailar un buen ejercicio, así que... Coordinación, no. Mayores, caminar ya también es un buen ejercicio. Eso, ya. Listo, señor. Oye, o hacer el programa, porque aquí transpiro igual haciendo el programa, con los invitados. Sí, oye, ¿nunca más viniste presencial, Francisco? Seamos honestos. No, pero sí va a volver. ¿Esta temporada, tú decís, 2023? No, se va a volver esta temporada porque ahora, bueno, todavía sigo, porque con los virus todavía estamos arriba, pues, Jorge. Sí, hay como una oleada de gripe y cuestiones que se juntan con todas las alergias. El COVID no es el principal problema que nos está causando ahora, sino que son otros virus, como por ejemplo parainfluenza y adenovirus. Esos virus nos están complicando mucho más que el COVID en estos momentos, y eso es gracias a toda la campaña de vacunación que hemos hecho en nuestro país. Así que, y lo otro, para cerrar, ¿cierto? Porque queda poco tiempo, más de la mitad de las consultas